Muy buenas tardes, jóvenes. Ahí me comenta si me escuchan bien. Buenas tardes, profe. Ok, buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con el estudio de los árboles. Pero bueno, quería empezar comunicándoles que sus exámenes parciales van a ser entregados el día de mañana. Ha habido unos inconvenientes. Bueno, supuestamente algunos, yo les había comentado que iba a ser para hoy, pero no, bueno. No hubo unos inconvenientes y ya el día de mañana ustedes van a poder recoger sus exámenes, aunque las notas ya van a estar publicadas porque ustedes saben cómo es el proceso. A ver, les voy comentando. Las notas se publican a través de ORCE y, y los exámenes se recogen a través de estadística, ¿no? Entonces el día de mañana ustedes por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, ¿ya? Van a poder recogerlo en estadística cada uno de ustedes sus exámenes y posteriormente si es que hubiese algún reclamo también lo pueden hacer, ¿ya? Ahí les van a indicar a través de estadística los reclamos que ustedes pueden hacer sobre alguna pregunta en particular que de repente no están de acuerdo con la calificación. No hay ningún problema, lo pueden hacer y ahí también se les va a atender, ¿no? También van a ser atendidos. Entonces, claro que para ello también va a estar publicado el examen. El examen parcial sí se publica con el solucionario, ya eh, eso también va a ser publicado, ya el examen parcial para que ustedes puedan ver cómo es que ha sido resuelta las preguntas. Ya, eso es para el día de mañana. Muy bien, jóvenes, eso quería comentarles. Ahora sí vamos a iniciar con la sesión de hoy. Lo que vamos a ver el día de hoy ya vamos a orientar nuestro estudio, porque hasta el momento tal vez hemos visto partes muy matemáticas de repente de lo que vendría a ser un grafo y un árbol, ¿no? Como hablar de isomorfismo, ¿no? Como hablar básicamente de de la caracterización del árbol, como hablar de codificación de árbol, ¿no? Y ahora vamos a dar un poco más de sentido a lo que estamos estudiando y cuál es la finalidad que deseamos mostrar y además como para poder motivar jóvenes que ustedes puedan hacer su preparación en grupo, ¿no? Y puedan de repente incentivarse o tener algunas ideas con respecto a lo que yo les muestre el día de hoy. Y esto es el árbol de expansión, que es básicamente una de las aplicaciones que se puede encontrar en la teoría de árboles. Y acá les voy a mostrar unas imágenes, ¿no? Del por qué estudiar la teoría de los grafos, ¿no? Y en particular, por qué estudiar árboles. Entonces, el estudio de los árboles te permite poder encontrar rutas cortas desde un destino hacia otro destino. Esas rutas, precisamente de un destino hacia otro destino, se logran encontrar a través de ciertos algoritmos que nosotros vamos a estudiar en el curso. Un algoritmo que te permite encontrar la ruta más corta, la distancia más corta de un punto hacia otro punto, por ejemplo, es el algoritmo de Dijkstra, que es un algoritmo que vamos a trabajar en clase. Algoritmo de Dijkstra. Ese es uno de los algoritmos que te permite encontrar la ruta más corta, de un punto hacia otro punto. Otra manera, o bueno, otra utilidad que también se le da a la teoría de grafos es, por ejemplo, la conexión de cables. Por ejemplo, yo te había comentado que los grafos bipartitos, por ejemplo, cada uno de estos postes pueden verse frente a otros postes más y se pueden ver cómo generan grafos bipartitos, que usualmente ¿no? Estos postes que estás viendo no se conectan entre ellos, pero ellos se conectan con postes que están al frente o detrás de ellos, formando o generando precisamente lo que nosotros conocemos como el grafo bipartito completo. O sea, esto permite, por ejemplo, poder entender un poco cómo es la conexión y los tipos de conexiones que se pueden hacer. En muchas ocasiones, esto permite de repente poder ahorrar y poder de repente reducir la cantidad de cableado que se está haciendo en los postes. Yo vivo en una zona, por ejemplo, en Independencia, donde yo vivo en una esquina de mi casa, pero el poste que está justo
en la esquina de mi casa salen alrededor de, no sé, me parece que alrededor de 20 cables más o menos de ese poste. Y créanme que no se ve muy estético, no se ve muy ordenado, que digamos, puesto que hay tantos cables que en realidad uno no sabe de qué es. ¿No? Uno de repente podría pensar, me están robando cable, algo. Pero hay tantas conexiones que si uno se pone a analizar, yo estoy casi seguro que muchas de esas conexiones de repente ya han sido inhabilitadas, pero que no han sido sacadas. O sea, hay conexiones de más. O otra más, o de repente podría ocurrir que alguna de esas conexiones de repente también estén desfasadas, de repente ya necesita un cambio de cable, porque ustedes saben que se deteriora también los cables, se deteriora. Entonces necesita de repente un cambio. Entonces, este tipo de situaciones, jóvenes, se puede, por ejemplo, poder ordenar a través de un dibujo y poder hacer el análisis, ¿no? Precisamente de lo que puede uno observar. Otro es, miren esta foto, muchachos, no es una foto en relación al... Bueno, es una foto en relación al mundial, muchachos, aunque sea algo que de repente muchos jóvenes no quieren recordar, esta palabra mundial, ¿no? Pero, muchachos, por ejemplo, en el Mundial Sudáfrica 2010 se hizo un estudio, ¿no? Se hizo un estudio acerca de la final. En el partido final se hizo un estudio para poder averiguar quién iba a ser el campeón del mundo. La final en Sudáfrica 2010 fue, si ustedes recordarán, fue entre Holanda y España. Es uno de los grandes resultados o hallazgos que se podría decir que la matemática ha influido para hacerse muy conocida, sobre todo la teoría de los grafos. ¿Qué fue lo que se averiguó? ¿Qué fue lo que se indujo? Se predijo que según la teoría de los de grafos, en particular la teoría de los árboles de expansión, ¿no? Se predijo que el campeón iba a ser España antes de que se jugase el partido. Y eso obviamente que se hizo con estudios también, obviamente, de todos los partidos anteriores que había tenido España en ese mundial, con los partidos también que había tenido Holanda en ese mundial. Entonces se comenzó a generar un árbol, imagínate, un árbol con 11 vértices, donde cada vértice representaba a un jugador, otorgándole pesos a los árboles. Bueno, uno podría decir, profesor, ¿qué cosa es el peso? El peso es una asignación que se le da a cada una de las aristas. Ese peso que se le daba para poder llegar a la conclusión de que España iba a ser el campeón, el peso que se le dio fue el número de pases que recibía cada jugador. Cada jugador específico recibía una cantidad de pases. Entonces, el peso que se le asignaba a cada arista era el número de pases o el número de veces que recibía este jugador la pelota. Dentro del estudio se remarcó que España, el jugador que tenía el mayor peso era Iniestas, que justo es este personaje que está acá levantando la copa. Mientras que en Holanda, el que tenía el mayor peso era un defensa. Entonces, se concluyó a través de los pesos y junto con las probabilidades de quien tenía alta probabilidad, en realidad una alta probabilidad de ganar, porque recuerda que la matemática no es, si bien es cierto, no es una ciencia exacta, pero es una ciencia muy aproximada. Se llegó a concluir que España iba a ser el campeón. ¿Por qué? Porque Iniesta era un jugador ofensivo, mientras que en Holanda el que tenía el mayor peso era un jugador defensivo. Mientras más ataques, mientras más llegues al arco rival, obviamente que tienes mayores probabilidades de ganar, ¿no? Y así fue como se dio a conocer la teoría de los grafos, ¿no? Al mundo,
al mundo. Otra aplicación que también se puede encontrar, una aplicación muy, pero muy famosa, es la aplicación que se dio en Game of Thrones, conocido como Juego de Tronos, ¿no? Muchachos, han visto, ¿no? Conocen esta serie, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, no, muchachos que no les gusta la serie de repente, no habrán visto, no conocen de repente de la serie, ¿no? Game of Thrones. Ya, ¿qué sucede con esta serie? Bueno, esta serie es una serie muy peculiar, ¿no? Porque usualmente esta serie cuando dio inicio, pues me parece que tiene alrededor de 5 temporadas, al inicio como que uno no llegaba a saber quién era el personaje principal de esta serie, porque uno comenzaba a ver los capítulos y aparecía un personaje y uno decía, este es el principal, este es el principal. Y resultaba que ese personaje que uno pensaba que era principal, en el siguiente capítulo moría, o los siguientes 2 capítulos moría. Y es algo que no ocurre con los personajes principales. Usualmente los personajes principales persisten durante toda la serie, durante toda la película. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces lo que ocurre es que se hizo un estudio también usando la teoría de grafos, usando nuevamente árboles con peso para poder determinar quién era el personaje que tenía mayor relevancia, es decir, el personaje principal de la serie. Y esto se logró precisamente en cada personaje iba a representar un punto del grafo. Estos iban a ser unidos y cada vez que se unían a través ya sea de algún argumento, por más pequeño que sea, intervenciones, se le iba a otorgar un peso específico. Y este peso iba a ser orientado hacia el tiempo que duraba cada una de esas conversaciones. Y se llegó a la conclusión de que el personaje principal, el que tenía el mayor tiempo protagónico, era precisamente este personaje de acá, ¿no? Que bueno, no me pregunten cómo se llama, pero bueno, solo recuerdo que era Lannister, algo así. Y bueno, jóvenes, eso es lo que les podría comentar al respecto. Entonces, ya viendo la utilidad que tienen los grafos, ahora sí vamos a empezar precisamente con lo que es un árbol de expansión y la noción del árbol de expansión mínimo. Empecemos. Si yo tengo un grafo G, un árbol arbitrario de esta forma, recuerda que como todo grafo, bueno, un árbol también en particular es un grafo, sino que el árbol es un grafo que es conexo y no presenta ciclos. E' está contenido en E. Es llamado un árbol de expansión de G, es decir, un árbol de expansión es un subgrafo de G que es un árbol y contiene todos los vértices. Debe contener todos los vértices, jóvenes. Debe contener todos los vértices. Es decir, que si tú tuvieses, a ver, no tengo mi pizarra, pero si tú tuvieses, imaginemos que tienes el grafo completo, ¿ya? Imaginemos que tienes el grafo completo. Ya, este es tu grafo. A ver, imaginemos, etiqueta ABC. Este arbolito que está, perdón, este grafo que está acá, el grafo completo K3, tiene como árboles de expansión. ¿Cuántos árboles de expansión, profesor? Justo este fue una pregunta que se planteó en el examen parcial. Jóvenes, ¿recuerdan cómo lo hicieron? ¿Cuántos árboles con 3 vértices tú puedes rescatar de aquí? Y son estos de acá, árboles diferentes, ¿no? Me refiero a árboles diferentes. Ahí está. Este es el primer arbolito, profesor. Árbol T1. Este árbol es un árbol de expansión. ¿Por qué? Porque utiliza los mismos vértices que el grafo original. Este es tu grafo, este es un árbol de expansión. Otro árbol de expansión diferente es este que está acá. Este es otro árbol de expansión diferente al anterior. ABC.
¿Bien? Otro árbol de expansión diferente sería este que está acá. Es un árbol de expansión diferente. Ahí está. Entonces, ¿cuántos árboles de expansión se pueden rescatar del grafo completo K3? Son 3 árboles de expansión y todos diferentes. Todos diferentes. Ya, recuerden que, ¿por qué son diferentes? Porque obviamente, recuerden que 2 grafos van a ser iguales cuando tienen las mismas vértices. Está bien, esto tiene los mismos vértices, pero no tienen las mismas aristas. Para que sean iguales, recuerden que deben tener también las mismas aristas. Así que estos grafos son diferentes. Pero uno podría decir, profesor, ¿pero todos son isomorfos? Sí, isomorfos sí son. Pero isomorfismo no es lo mismo que ser iguales. Estos son isomorfos. Los 3 sí lo son. ¿Bien? Ahí está. Y esa fue la pregunta que se hizo en el parcial, pues, ¿no? Pero obviamente que no con árbol, sino con un grafo. Un grafo con 3 vértices. Si un grafo es, si G es un grafo no conexo, entonces no existe árbol de expansión, por supuesto. Solamente puedes encontrar árboles de expansión en un grafo conexo. En un grafo que no es conexo no puedes encontrar. Todo grafo G conexo posee un árbol de expansión. Todo grafo conexo. Acá hay otro ejemplo. Mira, obsérvalo. Este es un grafo conexo. El dibujo muestra un árbol de expansión que resulta al suprimir ciertas aristas. Mira, por ejemplo, voy a suprimir la arista AE. AE. Esta arista la suprimo. No está. Ahora suprimo la arista EF. EF. EF, no está. Todavía no es un árbol, ¿ah? Todavía no, porque acá hay un ciclo. Ahora voy a suprimir la arista CG. Ahora sí, obsérvalo. ¿Es un árbol o no es un árbol? ¿Es conexo? ¿No presenta ciclos? Sí. Este sería un árbol de expansión. Una buena pregunta, y esto te lo dejo de tarea para que lo vayas pensando, ¿ya? ¿Cuántos árboles de expansión diferentes hay acá? Ah, ya. Ah, ya, profesor. ¿Quiere que haga lo mismo que hice hace poco? Sí, sí, pero con la diferencia de que este está un poquito más complicado, porque hay más casos que analizar. ¿Cuántos habrán? Tarea. Vamos con el primer algoritmo, conocido como árbol de expansión, porque la finalidad acá es poder encontrar el árbol de expansión mínimo. Si yo tomo un grafo con conjunto de vértices n y conjunto de aristas m y una secuencia de grados, el algoritmo se construye sucesivamente. E sub 0, E sub 1, que están contenidos en E. Sea E sub 0 tu punto inicial, o mejor dicho, tu conjunto inicial va a ser el vacío, de ahí va a partir. Si el conjunto E sub I menos 1 fue encontrado, entonces el conjunto E sub I es calculado de esta manera. E sub I es E sub I menos 1, ese es el anterior, unido con E sub I. Si el grafo V, E sub I menos 1 unido con E sub I no tiene ciclos. Si solo no tiene ciclos. Caso contrario, simplemente te quedas con él. Porque no puedes ir agregando una arista o considerando una arista si es que ésta te generó ciclos. No debe generarte ciclos. ¿En qué momento se detiene el algoritmo? El algoritmo se detiene cuando E sub I posee n-1 aristas. Recuerda que si el árbol tiene una cierta cantidad de n vértices, el número de aristas es 1 menos. O simplemente se detiene cuando I es igual a N. Es decir, todas las aristas del grafo han sido consideradas, las M. Denotemos a E sub t el conjunto para los cuales el algoritmo se detiene. Y ese precisamente es este de acá. Proposición. Si el algoritmo anterior produce un árbol T con n-1 aristas, entonces T es un árbol de expansión. Ojo, ese es el árbol de expansión. Si el algoritmo anterior produce un árbol T con una cierta cantidad de aristas menor que n-1, entonces, ¿eso qué significa? No es que no te dé una información, sí te da una información, sino que la información que te va a dar es que no existe un árbol de expansión. No hay.
ese que tú has empezado a analizar es un grafo disconexo. Y lo que te va a generar precisamente, te va a generar un bosque. Te generaría un bosque. O sea, quiere decir un grafo disconexo con n menos k componentes. Por ejemplo, ya no tengo acá no tengo, a ver, mi lápiz, pero te voy a mencionar qué sucede. Por ejemplo, imaginemos que tu grafo sea este de acá. A ver, imaginemos que este sea el grafo. A ver. Ahí está. Este es tu grafo. Ya, este es tu grafo. Imaginemos que este es tu grafo. Obviamente que este grafo es disconexo. Entonces, tú dices, ¿cuántas aristas tendrá el árbol de expansión? Profesor, para poder encontrar el árbol de expansión tengo que eliminar, suprimir una y suprimir una. Voy a suprimir dos. Entonces, tu árbol de expansión podría ser, pero de cada componente. Pero de cada componente. Pero esto no generaría un árbol de expansión de todo el grafo. Porque uno recuerda, está bien, profesor, son considerados todos los vértices. ¿Pero es un árbol? No, no es un árbol. Ah, ya. No es un árbol. Entonces, pero sin embargo, yo puedo encontrar que, mira, en este caso, la cantidad de aristas, ¿cuánto es? Son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 aristas. Este K tiene 5. Este K sería 5. ¿Sí? Y 5 es menor que, ¿cuántos vértices tenía? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Este 5 es menor que 6. Entonces, lo que va a tener el grafo es n menos 5 componentes. Efectivamente, el número de componentes conexas son 2. Ahí está, son 2 componentes conexas. Componentes conexas, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende eso? Ahí está, componentes conexas. Según la forma de los conjuntos SOI creados, en el grafo G no hay ciclos. Por supuesto que no hay ciclos, porque el problema te decía, si observas que hay un ciclo, no, te detienes, no te detengas, déjalo ahí. No te detengas, ya no agregues más aristas. Eso es lo que te decía el algoritmo. No agregues más. O sea, si resulta ser que el grafo es conexo, entonces el número de aristas va a ser n-1. Por supuesto que sí. Entonces T va a ser un árbol y por tanto ese es un árbol de expansión. ¿Por qué? Porque hemos dicho que si el grafo es conexo y consideras todos los vértices, entonces es un árbol de expansión. Si K es menor que n-1, entonces T es un grafo disconexo, por supuesto. Tal que cada componente es un árbol. Exacto, este es llamado un bosque. Este es un bosque. Este es llamado un bosque. Veamos que el conjunto de vértices de las componentes del grafo T, o sea, este es el T, coincide con el conjunto de vértices de las componentes del grafo G. Por ello se procede por contradicción. Supón que no es cierto. Y que exista, mira, por ejemplo, en este caso tiene solamente este dibujo, tiene 3. Supón que exista, ¿no? Que no es cierto, y sea X y Y vértices que pertenecen a la misma componente de G. X y Y. X y Y. Sean X y Y vértices que pertenecen a la misma componente de G, pero en distintas componentes de T. Claro, porque una cosa es que estén precisamente en G y otra cosa es que estén en T. Son diferentes, ¿cierto? Son diferentes porque no siendo un árbol, si no es un árbol, entonces, bueno, están en componentes distintas. Denotemos por C la componente de T, conteniendo al vértice X. Y sea este camino de X hacia Y. De X hacia Y. X hacia Y. Este es el camino. Como muestra esta figura. Si tienes que Y es el último índice
tal que X sub i no está contenido en C, o sea, mejor dicho, se está refiriendo a él. Si él es el último, tal que pertenezca a esta componente C, quiere decir que el que viene después de él ya no está ahí. El que viene, que es X sub i más 1, ya no está ahí, porque estoy diciendo que él es el mayor, X sub i. Entonces, esta arista, por lo tanto, no pertenece al árbol T. Esta arista fue imaginaria. Esta arista de acá fue una arista imaginaria. Esta no está, porque se supone que es un bosque. Ellos, cada uno por separado, son árboles. Cada uno, pero por separados. Cada uno por separados es un árbol. O sea, la arista E no pertenece al grafo T. Así, este tuvo que formar un ciclo con alguna de las aristas seleccionadas. Claro, porque uno también podría haber hecho esto de acá. Uno podría haber dicho, profesor, ¿y cómo es que se está haciendo esto de aquí? ¿Cómo es que se está formando y no está apareciendo? Que lo que ocurre, jóvenes, es que en el caso en el que se suprimen aristas y tú consideras solamente suprimir aristas no es suficiente. ¿Ya? Mucho cuidado. ¿Ya? Porque si tú suprimes aristas, podría ocurrir lo que ocurre acá. Mira, por ejemplo, ¿dónde está? Ah, bueno, no está. Mira, por ejemplo, imaginemos este caso. Ya, a ver, ¿qué pasa si yo suprimo esta arista? A ver, si yo suprimo esta arista, generaría dos componentes, mira. Dos componentes conexas, que son estas de acá. Claro, porque lo que pasa es que suprimí una arista que no debiera. Que no debiera. ¿Sí? Y es algo similar a lo que está ocurriendo acá. Entonces, así se tuvo que formar un ciclo y luego, por tanto, ¿no? T más C también debe contener un ciclo, pero este es imposible, ya que E conecta dos componentes distintas de T. No debe generar un ciclo. Pero si te diste cuenta, tú habías procedido por contradicción. ¿Y cuál era la contradicción? Que el conjunto de vértices de las componentes T coincide con el conjunto de vértices de la componente G. Eso era lo que tú deseabas. Que el conjunto de vértices de las componentes del grafo T coincide. ¿Está bien? Por eso es que estás suponiendo que no es cierto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Como ha llegado a una contradicción, quiere decir que en realidad sí es cierto. ¿Por qué? Porque es el mismo caso parecido que ocurre acá. Que los vértices pueden coincidir, jóvenes, no hay ningún problema. Los vértices del grafo G coinciden con los vértices del bosque. Pero sin embargo, lo que has generado no es un árbol de expansión. Has generado simplemente dos componentes conexos. Eso es lo que te está diciendo. Traducido al español. Muchachos, no sé si tienen alguna duda. A ver, coméntenme. ¿Hasta el momento todo está claro? A ver, muchachos. Preguntas. ¿Todo bien hasta el momento? Ya, a ver. Muchachos, todavía creo que les dura lo del mundial, ¿ah? Algunos jóvenes. Ya, tienen que dejar, ya, tienen que olvidarse. A ver, vamos con otro ejemplo. Miren, sea el grafo G. A ver, miren. Todo bien, ya. Entonces, a ver, muchachos mundialistas. A ver, díganme. Mira, tienes acá un grafo. Este es tu grafo. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Mira, en este grafo que está acá, profesor, ¿qué está pasando? Este de acá, profesor, no es un árbol, definitivamente. No es un árbol este. Profesor, pero tenemos que suprimir aristas. ¿Pero qué ocurre, profesor? Yo no puedo suprimir cualquier arista. Ya hemos visto que si suprimo, por ejemplo, esta arista de acá, no generaría un árbol. Entonces tengo que adecuadamente suprimir una arista conveniente. En realidad yo te recomiendo, te voy a dar una recomendación ahí. Siempre que veas un grafo conexo, suprime
pero suprime alguna de las aristas que está formando un ciclo. A ellos son los que tienes que suprimir. Ah, profesor, o sea que tengo que, acá veo un ciclo, ya, a este es el que tengo que yo suprimir, a este que está acá. Entonces suprimo. A él, por ejemplo, le suprimo esta a la diagonal, me queda esto. Al suprimir la diagonal, me queda esto. Al suprimir, por ejemplo, la arista B1, B2, ahí está, me queda esto. Al suprimir esta arista B1, B4, me queda esto. Ah, ya, ahora sí. Ahora sí. Estos son árboles de expansión. Esto que está acá son árboles de expansión de este grafo. ¿Sí? Ahora, pregunta. Díganme, a ver, ¿son todos los árboles de expansión? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Son todos los árboles de expansión? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Son todos los árboles de expansión? ¿O habrá algún otro más? ¿Qué me dicen ustedes? Piénsenlo, piénsenlo bien. Mírenlo, mírenlo, chequéenlo. No te apresures, no te apresures. Míralo bien. ¿Son todos los árboles de expansión? A ver, a las pruebas nos repetimos. Vamos a ver. Y efectivamente, la respuesta es verdura. Muchachos, sí, son todos. Profesor, ¿y cómo sabe que son todos? ¿Cómo sabe que no le falta alguno? ¿Qué les dije, jóvenes? Lo anterior. A ver, rebobinemos. Lo anterior, ¿qué cosa que fue lo que les dije? Muchachos, si ustedes quieren generar árboles de expansión, concéntrate en los ciclos. Profesor, acá solamente hay un ciclo. Entonces, solo debes eliminar aristas del ciclo. Aristas del ciclo. Como es un ciclo, un solo ciclo, y es un triángulo, solamente debes eliminar una arista. ¿De cuántas maneras diferentes tú puedes eliminar una arista de este ciclo? Acá, una. Puedes eliminar esta, una. Puedes eliminar esta, dos. Puedes eliminar esta, análisis combinatorio, tres. Puedes eliminar una arista de este ciclo de tres maneras diferentes. Por lo tanto, va a haber tres árboles de expansión. ¿Está bien? Tres árboles de expansión. Jóvenes, no sé si me dejé entender. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Todo bien, jóvenes? Sí, todo bien. Ok. Continúo. Vamos con la aplicación. Miren, jóvenes, esta es una aplicación, como les comentaba, jóvenes, una aplicación muy, pero muy interesante que uno logra precisamente resolver con la teoría de árboles. Esto se conoce, ¿no? En el ámbito, ¿no?, matemático como el problema de expansión mínima. El problema del árbol de expansión minimal. Profesor, ¿por qué es importante el problema del árbol de expansión minimal? Puesto que, como les comentaba, permite poder conectar todos los vértices a través de un árbol. Todos los vértices van a estar conectados a través de un árbol. Eso es lo que te permite hacer. Esto es algo que, por ejemplo, usualmente jóvenes, si alguna vez han tenido la oportunidad, de repente jovencitos que son de provincia o algunos que no son de provincia, también en alguna oportunidad de repente han viajado y han conocido un poco de los distritos, los distintos distritos que se encuentran en las provincias. Por ejemplo, yo les comento una experiencia, muchachos, una experiencia real. Mis padres, por ejemplo, son de Amazonas, ¿no? Específicamente mi papá. Y bueno,
tuve la oportunidad de conocer la tierra donde él nació, que es un distrito muy, pero muy alejado en Amazonas, Chachapoyas, y visité, ¿no?, el pueblo donde el distrito en realidad, un pueblo en realidad, donde él había nacido. Y efectivamente era, en aquel entonces que lo visité por primera vez, era un pueblo que carecía de bastante infraestructura. No había luz, o sea que para caminar uno tenía que caminar con una linterna. Estoy hablando de hace más o menos 10, 15 años, más o menos 15 años. No había luz, no había carretera, o sea, todo era, no pasaban carros por ahí, no pasaban carros. Si tú te movilizabas de un lugar a otro lugar, por ejemplo, te querías ir a la tienda, tenías que irte caminando o utilizar un caballo, porque se utilizaban los caballos, los mulos, las mulas. Esa era la manera como poder llegar de un lugar a otro. Y créanme que uno dice, profesor, pero si te vas a ir a la tienda, te vas a tomar caminando, si debe estar cerca. No, error, porque las tiendas solamente eran unas tiendas específicas. Ponte que la tienda, más o menos, del lugar donde me encontraba yo, la tienda, estaba caminando alrededor de media hora. Alrededor de media hora caminando. ¿Por qué? Porque usualmente pasa, y en algunos pueblos, en los distintos distritos que están en el Perú, la distancia entre las casas no es como acá en Lima, que en Lima tú tienes todas las casas pegadas, que acá hay una casa, al costado hay otra casa, atrás hay otra casa, frente tuyo hay otra casa. No, allá no es así. Allá las casas se encuentran a una cierta distancia. Una casa está acá, la otra casa se encuentra más o menos a unos 100, 200 metros, la otra se encuentra a 300 metros. De repente puedes tener una casa acá y la otra casa se encuentra a 1 kilómetro, porque es así, porque las casas ahí tienen alrededor bastante agricultura, porque se trabaja, se usa, también se siembra, se cosecha, se cría animales, y para la crianza de animales necesitas espacio, por supuesto que necesitas espacio. Entonces todos esos aspectos, jóvenes, pueden ser analizados y pueden ser estudiados precisamente para dar una solución a ese problema, porque es una problemática eso. Esto es lo que más o menos pueden visualizar en este dibujo, ¿no? Miren casas que se encuentran alejadas, que no tienen carreteras, que es lo que te comenta acá. Y uno, si desea hacer una inversión, ¿cuánto es la inversión que se necesita para poder ya sea otorgar de electricidad a todas las viviendas o poder colocar carreteras viables en donde se pueda movilizar, donde al menos de repente a alguien se le ocurra llevar una bicicleta y poder movilizarte la bicicleta? ¿Por qué? Porque en el caso que yo te comentaba, ni bicicleta podía ir, porque en realidad la carretera era muy, pero muy peligrosa ir en bicicleta. El caballo era más seguro. Entonces, imagine un mapa de una región favorita de campo, de unos 30 o 40 pueblos. Algunos pares de aldea están conectadas por caminos de grava. La municipalidad decide modernizar alguna de estas carreteras, adecuadas para la conducción rápida de automóviles, por supuesto. Pero quiere invertir la menor cantidad de dinero. Siempre se trata de invertir la menor cantidad. Siempre se trata de ello. Eso también es un problema. Con la condición de que sea posible viajar entre dos pueblos a lo largo de la carretera. De esta manera se consigue un problema fundamental, llamado árbol de expansión minimal. Y esta sección se dedica a darle solución a ello. ¿Bien? Entonces, acá empezamos dándole el concepto de el peso de una arista. Si yo tengo un grafo, para cada arista del grafo le vamos a asignar un peso. Ese peso que tú lo vas a asignar
ese peso que le vas a asignar, como te comentaba, el peso podría ser la distancia, porque uno dice peso, profesor, el peso ¿cuánto pesa? No. O sea, que yo no voy a hablar de cuánto pesa la arista, no. El peso es una función que asigna, puede ser la distancia, puede ser el tiempo que te toma de un lugar a otro, ¿sí? ¿No? Espero que se esté entendiendo ya. Acá hay un pueblo, a ver. Perdón, hay una casa, aquí hay otra casa, por ejemplo. Acá hay otra casa, sí. Por ejemplo, tal vez el peso sea, no sé, esta casa se encuentra a 100 metros, por ejemplo. Esta se encuentra a 200 metros, por ejemplo. O tal vez, esto podría ser el peso, o tal vez sea el tiempo. De A a B me toma, no sé, 100 metros me toma alrededor de 5 minutos. Es que uno de repente, yo les invitaría a que visiten el Amazonas, pero la Amazonas, bueno, Chachapoyas Chachapoyas ya es una ciudad, pero si te vas más para arriba, o sea, no a la parte de los teleféricos, ¿no? Donde se encuentra todo ello, no, sino a la parte de arriba, te vas a encontrar con una zona muy, pero muy complicada de poder caminar. Tú vas y a veces tienes que ir con tu machete. ¿Por qué? Porque en el camino de repente puede ser que encuentres de repente tal vez que no puedas transitar. O es más, también es peligroso a veces caminar. Si es muy de noche, porque también hay osos. Entonces, también es eso de ahí. Hay que tener en cuenta ello. Tal vez de B a C hay 8 minutos de caminata, ¿no? Ese es el peso, mira, ese es el peso. El peso puede ser la distancia, puede ser el tiempo, puede ser el costo de repente que me tome ir de A a B, por ejemplo, puede ser un costo que asigne, un costo. ¿A qué se refiere con costo, profesor? Lo que pasa es que si de repente se quiere colocar, como decía el problema anterior, de grava, o sea, colocar de repente aquí, quiero saber cuánto me cuesta hacer este tramo de acá, de carretera, y hacer este tramo de acá también. ¿Cuánto me costaría? Entonces, cada arista se le asigna un peso. Este es un número real no negativo. Entonces, un grafo junto con una función de peso, por ejemplo, lo que tú estás viendo acá, es lo que se llama una red o malla. Esto. O un grafo ponderado. Esto que está acá. Esto que ves aquí, en el cual al grafo le he asignado pesos, es lo que uno conoce como red malla o un grafo ponderado. ¿Sí? Entonces, a ver un momento, no sé qué me llegó un mensaje, tengo que pagar mi internet, creo. A ver un momento. Ya, sí, a ver. Tengo que pagar. Ya. Luego, el problema a tratar se reformula matemáticamente. Dado un grafo con función de peso no negativa, W en las aristas, encontrar un subgrafo conexo de expansión, tal que la suma sea el mínimo posible. Siempre te interesa el mínimo posible. Por ejemplo, imaginemos que por acá tú encuentras una ruta así, una ruta así, y esta ruta sea de 150 metros nada más. Uno dice, profesor, entonces me voy por acá. Sí, pero por acá es una ruta que tienes que pensar ir, porque uno diría, es más corta para ir de AC, pero tal vez sea insegura. Tal vez por acá sea un lugar que le encanta a los osos. Le encanta a los osos estar por estos lugares. Entonces es una ruta muy peligrosa. Mejor prefiero ir por esta ruta, que es más larga pero más segura. Tal vez el tiempo que me tome aquí sea mayor. ¿Por qué? Porque como no es una carretera que me permita poder, no es un recorrido tan seguro, hay demasiados arbustos. Tengo que ir con machete. Con machete tengo que ir, ¿no? Muchas personas andan con machete, por supuesto. Andan con machete. Esta red muestra un árbol de expansión mínima. Mira, este es un árbol de expansión mínima.
Los vértices son 5 vértices. No, perdón, en este caso son 6, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá me faltó uno, ¿ya, jóvenes? Acá faltó uno, ¿eh? Hay que agregarle, ¿ya? No te preocupes, es B6 debe ser, ¿ya? Deben ser 6. Son 6 vértices. Ya, ahora las aristas, ¿cuáles son? Son B1 a B2, B2 a B3, B2 a B3, B3 a B4, B4 a B5 y B5 a B6. Ese es un árbol. Ese es un árbol de expansión y además es un árbol de expansión minimal. Entonces uno podría decir, profesor, ¿y cómo sabe que es un árbol de expansión minimal? Bueno, no sé si esto, a ver, no sé si te estoy adelantando. Yo creo que, a ver, quiero ver si no estoy adelantando, a ver. Oh, a ver, ¿cómo estamos? Creo que estamos adelantando. A ver, o estamos... A ver, quiero ver. Un momento. Ah, ya, acá recién vamos a ver el algoritmo de Kruskal. Ya, entonces vamos a ver, ya que no, para no perder la hilación. Jóvenes, porque uno acá se pregunta, mira, yo sé que la duda sería, profesor, ¿cómo sabe que este es el árbol que tiene el menor peso? ¿Cómo lo sabe? Sí, porque eso es algo que uno pensaría, ¿no? Entonces hay un algoritmo que es conocido como el algoritmo de Kruskal. Y es un algoritmo que te lo voy a pasar a platicar primero de manera informal. Mire, así como funciona. Inicialmente tienes un grafo. Olvídate que esto está pintado, está sombreado. Olvídate. Inicialmente es un grafo, ¿no? Es una red, una malla. Lo que vas a hacer, lo que recomienda Kruskal es empieza primero tomando a todas las aristas con menor peso. Por ejemplo, menor peso es acá, 2. Luego, 2. Continúa. Luego el 4. Luego el 4. Después del 4, ¿qué sigue? Sigue el 5. Está bien, pero no puedes considerar el 5. ¿Por qué? Porque el 5 te genera un ciclo. Entonces, si no puedes considerar el 5, continúa. Considere el otro 5. Momento. Profesor, este 5 también no se puede considerar porque me generaría un ciclo. Mira. Un ciclo. No. Entonces continúa. Después del 5, ¿qué sigue? Sigue el 6. Ya, ahí está el 6. ¿En qué momento te detienes? Kruskal dice, cuando te percates que todos los vértices han sido considerados, te detienes. Detente. Y suma. 4 más 2 más 2 más 4 más 6, 18. Y ese es el peso de este árbol, el peso mínimo. El peso mínimo. Porque pesos de árboles de expansión diferentes vas a encontrar un montón, pero este es el de menor. Porque uno podría decir, profesor, esto que ha dibujado es un árbol de expansión. Estoy de acuerdo con usted. Es un árbol de expansión. Pero, profesor, yo tengo otro árbol de expansión. Por supuesto que lo vas a obtener. A ver, lo voy a pintar de amarillo. Por ejemplo, este también es un árbol de expansión, mira. Este que está acá. Mira, considera todos los vértices, mira. Está considerando todos los vértices. Mira, ahí está, considero todos los vértices. Pero ¿cuánto suma ese que he pintado de amarillo? ¿Cuánto es el peso de ese árbol que le voy a llamar T1? ¿Cuánto suma? 4 más 2, 6 más 5, 11. 11 más 4, 15. 15 más 6, 21. Ah, 21. Ese árbol de expansión tiene 21 de peso. ¿Y este no es el menor? Sí, este es el menor. A ver, otro, profesor. Si tú consideras otro árbol de expansión, te aseguro que va a tener un peso mayor, porque el más pequeño, según Kruskal, el más pequeño es este de acá, este que está pintado de negro. Ese es el más pequeño. Jóvenes, coméntenme, a ver, no sé si me dejé entender, a ver, ¿quedó claro este ejemplo? ¿Sí?
Está claro, ¿no? Ya. Entonces, y para terminar, vamos a mostrarte algo. Este es, vamos a ir para dejar cerrada la idea. Ya no quiero que quede así un poco y ahí lo vemos hasta la siguiente clase. No, vamos a cerrarlo una vez. Algoritmo de Kruskal. Eso que te he platicado hace poco es precisamente un algoritmo y se le conoce como el algoritmo de Kruskal. Ese es el nombre que se le da. Entonces, ¿qué es lo que hace Kruskal? Mira, acá está. Primero, tu entrada debe ser un grafo que sea conexo. ¿Está bien? El grafo debe ser conexo, con una función de peso para las aristas. Tengo estas aristas con estos pesos. Estos pesos están relacionados de esta manera. ¿Está bien? Los pesos se encuentran relacionados de esta manera. Para el ordenamiento de las aristas, ejecutar el algoritmo de expansión. Mira lo que se debe ejecutar. Primero se crea un bosque, un conjunto de árboles, donde cada vértice del grafo es un árbol por separado. Ese es un bosque. Un bosque simplemente es un conjunto de árboles. ¿Está bien? Luego, se crea un conjunto C que contenga todas las aristas del grafo. Mientras C es no vacío, suprimir una arista de peso mínimo. Si cada arista conecta dos árboles diferentes, se añade al bosque, combinando los dos árboles en un solo árbol. Luego, caso contrario, se desecha la lista. Mira lo que dice, ¿eh? Mira lo que dice. Primero vas a considerar todos los vértices. No hagas nada. Comienzas agregando, o sea, es como que te dice esto de acá. Primero considera bosque, solamente esto. Ya. Ahora comienza agregando. Luego vas a ir agregando pesos. Ahí está. Mientras no genere, o sea, mejor dicho, inicialmente cuántos, recuerda que un vértice, inicialmente había 6 vértices. Cada vértice representa como si fuese un árbol por separado. Habrían 6 árboles, ese es un bosque. Entonces ahora vas a unir árboles. Mira, unes, unes, unes y unes. De tal modo que se genere un solo árbol. Eso es lo que te dice. Pero siempre agregando aristas, las cuales no te generen ciclos. Eso es lo que te dice. Agrega aristas mientras no te genere ciclos. Caso contrario, la desechas. Al acabar el algoritmo, el bosque tiene una sola componente. Ahí está. El cual forma el árbol de expansión mínimo del grafo, que es lo que te estoy mostrando acá. Por ejemplo, mira, acá está. Este es. Entonces, imagínate, bosque solamente vértices. Comienzas, vas a agregar a él. ¿Por qué? Porque es el de mínimo peso. Después vas a agregar a él. Ojo, sigue siendo un bosque. Árboles por separado. Luego agregas, después del 1, ¿qué sigue? Sigue el 2. Ya está, perfecto, agregas el 2. Después sigue el 2, profesor, pero este 2 no, porque este 2 genera un ciclo. Así que no, saltéate. Este 3, no, porque este 3 genera ciclo. Este de acá. Ah, ya, profesor. Y ya está, se acabó. Se acabó, ya consideré todos los vértices. Por lo tanto, ese es el árbol de expansión minimal. Este que está acá. Ese es el árbol de expansión mínima. Y es lo que te he relatado hace poco. Eso es lo que te relaté hace poco en el ejemplo. Entonces acá viene una proposición. ¿Y cuál es la proposición? Que el algoritmo de Kruskal no es cualquier algoritmo. Este te resuelve el árbol de expansión mínimo. ¿Y cómo haces ello? Considera otro árbol. Mira, séate el árbol de expansión encontrado por el algoritmo. Tú considera otro árbol, y lo que tienes que probar es que el árbol encontrado por el algoritmo de Kruskal, el peso de ese árbol, el peso de las aristas, tiene que ser menor que este peso de acá, de cualquier otro. Con eso estarías diciendo que tiene peso minimal o su peso es mínimo. ¿Por qué? Porque el que te entregó el algoritmo, comparado con cualquier otro, es menor. Eso es.
Entonces, ¿cómo se hace esa prueba? Bueno, es una prueba un poco matemática, pero tiene que mencionarse. Denotas a las aristas de T por E1', E2', E sub n menos 1'. Claro, como tiene n vértices, tendría uno menos de aristas en cantidad. Tal que se cumple esto de acá. La arista EI igual a EJ para algún J. De modo que ahora sea SU1, SUN menos 1 con sombrerito volteado, las aristas de T sombrero. Formados, ordenados en orden creciente también por pesos. Vamos a probar que para cada I se cumple esto de acá. Para cada I. Esto probaría que T es un árbol de expansión mínimo. Vamos a proceder por contradicción. Por contradicción, ¿qué sería? Que exista algún I tal que él sea mayor que él. ¿Sí? O sea, mejor dicho, esto de aquí. Y esto es para algún, estoy escribiendo con el mouse, ¿ya? Para algún I. ¿Está bien? Eso se cumpliría para algún I. Sí, eso sería la contradicción, ¿no? Bueno, aunque eso no parece I, ¿no? A ver, a ver, acá ahora sí. Ahí está, para algún I. Entonces luego consideras nuevamente los conjuntos. ¿Qué dices por acá? E', E1 rayita, E2 rayita, E sub I menos 1 rayita, y el conjunto formado por E1 sombrerito, sombrerito, hasta E sub I sombreritos. Mira, ¿qué es lo que estás considerando? Acá estás considerando hasta el E sub I, aquí, ya estás considerando para él, ¿no? Observa que aquí se está cumpliendo esto, ¿no? Que el peso de los E sub, por ejemplo, el peso de 1', ya espero que se pueda notar esto, ¿no? A ver, no sé si colocarlo más arriba. A ver, aquí lo que se está cumpliendo es que el peso del E1, así prima, es menor que el peso sombrerito, ¿no? Ahí se está cumpliendo eso. Así. Ya, se está cumpliendo eso. Eso se cumple hasta para el W E sub I menos 1. Hasta para él se cumple. ¿Está bien? Recién el primer elemento en donde tú vas a encontrar que no se está cumpliendo esta desigualdad, recién el primer elemento es este que está acá. O sea, el siguiente elemento, que es el peso de E sub I sombrero, ese de ahí es mayor. Estoy suponiendo que es mayor. Y este es el primero que va a suceder eso. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Entonces, se está generando un conjunto formado por todos estos S1, y menos 1. Y después un conjunto formado por esos SI, incluido este de acá. ¿Ya? Que en donde este es mayor. Estos grafos no contienen ciclos. Bueno, lo que pasa es que, a ver, por supuesto que no contienen ciclos, ¿no? Porque este I es menor que N-1. Tal vez no son, tal vez, jóvenes, no es un árbol de expansión, tal vez, porque no se están considerando todas las aristas. Ya, estamos de acuerdo. Pero, bueno, solamente no contienen ciclos, eso podemos asegurar. Ya que E', su cantidad de aristas es I menos 1, y la cantidad de aristas de E sombrerito es I. Para llegar a una contradicción, va a ser suficiente probar que exista una arista E que pertenece a E sombrero, o sea, sombrero al revés, tal que este grafo no contiene ciclos. ¿Está bien? Tal que este grafo no contiene ciclos. Así que obtienes, así obtendrías, mira, obtendrías un grafo con menor peso que el peso que tiene el EI sombrero, y menor que el peso que tiene EI rayita. Porque está suponiendo esto, ¿no? Esto es lo que está acá, ¿eh? Ojo. Quiero que se observe. Esto que está aquí, es esto de acá, de ahí, de donde tú supusiste por contradicción que se cumplía. Tú supusiste eso, ¿cierto? Eso fue lo que supusiste. Supongo que existe, ¿no? Un I, ahí está, eso es lo que ha supuesto, lo que he encerrado yo de azul. ¿Está bien? Entonces, para llegar a esa contradicción va a ser suficiente probar esto. Y esto significa que al elegir una arista E en el algoritmo, nosotros hemos cometido un error.
Pero no hay necesidad de eliminar la arista E, ya que podemos seleccionar E sub I' en su reemplazo. Por tanto, va a ser suficiente probar de que si tú tienes un par de conjuntos en el conjunto de vértices, recuerda que este es un conjunto formado de dos, son dos conjuntos de aristas, tal que el grafo B es sombrero, no tiene ciclos, o sea, L es menor que él, para alguna arista, que conecta los vértices de las componentes distintas del grafo. Bueno, acá faltó esto, ¿no? Agrégale ahí, ¿ya? Continúa la prueba. Es una prueba un poco larga. Y esto se puede hacer mediante un simple argumento de conteo. Si tú consideras el conjunto de vértices de B1 hasta B sub S, conjunto de vértices de las componentes del grafo, se tiene que el número cardinal de esta intersección es mayor o igual que B sub J menos 1. Y cuando tú sumas todas estas desigualdades, porque son para cada componente conexa, son para cada componente, sumas todas, haces una fusión, consigues precisamente esta expresión. Y dice que por lo tanto, n menos s aristas de E están contenidos en alguna de las componentes B sub J. Pero como se asumió esto de acá, entonces debe existir una arista E al cual pertenece dos componentes. Y eso no puede ser posible, ¿no? Eso es una contradicción. Yo sé que la demostración es un poco matemática, ¿no? No es tan simple, ¿no? Pero eso sí hay que redactarlo con un dibujo, ¿no? Yo recomiendo siempre que ustedes hagan demostraciones acá, acompañarlo de un dibujo. Pero como son demostraciones que están en el texto, entonces obviamente que estas demostraciones son un poco, no son simples en realidad, ¿no? No son tan simples de poder realizar. Pero bueno, acá está mostrado, jóvenes, para que ustedes lo puedan observar. Jóvenes, hemos llegado a la parte final. No sé si tienen alguna pregunta. Ah, ya, les quería mostrar el programa, ¿no? A ver. Ya, el programa les muestro la siguiente sesión, ¿ya? Porque todavía vamos a continuar con este capítulo. Porque nos falta ver el algoritmo de Dijkstra. Sí. Ya, la siguiente les voy a mostrar un compilador en realidad. No es que vamos a programar. Les voy a mostrar un compilador ya para que ustedes solamente ejecuten nada más, ¿ya? ¿Cuál es el algoritmo usando el algoritmo de Dijkstra, usando el algoritmo de Kruskal, porque este ejecutador permite poder realizar todos los algoritmos utilizando los grafos. ¿Está bien? Y eso ya lo vamos a ver la siguiente clase. Por lo pronto, el día de hoy nos vamos a quedar acá. Bien, voy a pasar asistencia. Para ir terminando. Aguado. Presente. Arévalo. Presente. Auris. Verdiales. Castro. Canto. Chávez Chico. Presente. Chávez Macedo. Cóndor. De la Cruz. Cóndor, profe. Cóndor Chávez. De la Cruz. Santa la Cruz. Ok. Espinosa. Gil. Presente. Huanca. Jara. ¿Dónde está? Lersundi. López Arteaga. Maldonado. Maldonado presente. Muy bien. Mamani. Presente. Navarro. Presente, profesor. Muy bien. Pacheco. Palomino. Presente.
Muy bien. Pintado. Pisfil. Quispe. Rabichagua. Rodríguez. Presente, profesor. Muy bien. Ruiz. Así estaba, ¿no? Ok. Ok, sí, vi tu mensaje. Rabichagua también, ya. Salcedo Presente, profesor. y Severino. Profesor, Pisfil presente. Ok. Profesor, Está durmiendo, Severino. Pisfil. Ah, Macedo, presente, profesor. ¿Cómo? Rabichagua. Chávez Macedo, Pisfil, profesor. Ah, Macedo. Chávez Macedo. Pisfil también, profesor. Sí. Estos muchachos recién se están levantando, creo. Ya. Entonces, Quispe, ¿no? El almuerzo da sueño, profesor. Ah, ya. Chávez, ya no den comer tanto, entonces, los muchachos. Pisfil, profesor. Palomino, Chávez y Ruiz. Ya está, ya. Ya les pasé asistencia. Pisfil. Ok. Ah, bueno. ¿Quién más? Navarro. Ah, Navarro también. Pisfil, A profe. ver. Ya está. Ya está Navarro también. Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí nos vamos a quedar, jóvenes. Profesor Justo. Pisfil, Ah, Pifil también. Ya, Sí, a ver. Perdón. Pifil. Ya. Ahora sí. Muy bien, jóvenes. Entonces acá nos vamos a quedar. Jóvenes, nos vemos el día viernes. Recuerden que mañana, como les comentaba, va a ser ya vamos a dejar sus exámenes, perdón, en estadística para que lo recojan, ¿ya? Pero sus notas ya las van a ver publicadas también mañana ya temprano, ¿ya? Bien, jóvenes, que tengan buenas tardes, nos vemos el día viernes.